¿Cómo andás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andas? Bien. Hola, chicos, ¿cómo andan? Te tenemos muteado, pero Hola, no sé si profe. vos te podés desmutear o... Sí, ¿me A ver. escuchan? Sí, 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 lo escuchamos. Ah, sí, sí, perdón. Sí, buenísimo. sí, te escuchamos bien. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, vamos a esperar un ratito más porque, corríjanme, me parece que yo no subí la última clase, ¿no? Bien. Entonces lo que vamos a hacer, dado que yo no subí la última clase, ahora vamos a repasar todos los temas que yo di, más que repasar, puntear los temas que di, bueno, y eventualmente si hubiera alguna duda, responder las dudas, tanto mía como las que pueda haber de Nicolás, pero los temas de la última clase, dado que yo no subí la clase, lo vamos a dejar para el segundo parcial, ¿sí? Pero bueno, eso por el error mío que cometí. Suelo cargar las clases inmediatamente después de que doy para no olvidarme. Bueno, justo el miércoles pasado, por temas laborales, enseguida me fui de tema, digamos, de la universidad, terminé la clase y ya me puse a hacer unas cosas que tenía que hacer para el trabajo y me olvidé y se me pasó. Así que bueno, vamos a ver bien hoy hasta qué temas di la clase pasada, porque yo tengo un PowerPoint que es muy extenso y no me acuerdo perfectamente hasta dónde di, y vamos a dejar esos temas para el segundo parcial, ¿no? Está claro, quedó claro, digamos, para todos, y bueno, en todo caso, les avisan a sus compañeros para los que están entrando un poco más tarde. Bien, bueno, yo diría que vayamos directamente a compartir pantalla y a ver si podemos ver la presentación que yo tengo, una que agrupé ya directamente todos los temas. A ver, si la tengo acá. Perdón, no me aparece. Ajá. Acá está. Bueno, a ver, ustedes me corrigen, como les digo, están todos muteados, pero ustedes se pueden desmutear ustedes mismos, así que me avisan. Bueno, habíamos arrancado con temas de balanza de pagos. Esto es pura definición de qué es la balanza de pago. Acá tienen que tener en cuenta eh, en dónde se registra cada cosa, cada ingreso y salida de divisas que hay en el país, ya sea por cuenta corriente o cuenta capital. Ahí no veo muchos problemas, es básicamente definición, tener presente qué concepto va uno y qué concepto va el otro. Bueno, la idea de estudiar balance de pagos era ver el tema de los desequilibrios globales, y ahí que creo que es complejo para usted entenderlo, porque no son economistas y tampoco están familiarizados con algunas cuestiones económicas. Entonces, bueno, analizamos eso. Bueno, lo voy a poner en pantalla completa, me parece que es mejor. Bien, y ahí analizamos los desequilibrios globales, que básicamente las cuentas corrientes negativas de uno tienen como correlato las cuentas corrientes positivas de otros, y algo por el estilo ocurre, permítanme que tengo que admitir, y después que viramos esto, teníamos la cuenta capital, y bueno, la cuenta capital que eran superavitarias de uno eran deficitarias del otro, y bueno, veíamos esto, era el famoso desequilibrio global, que yo le dije que bueno, en la pandemia dejó de discutirse, pero cuando se empieza a superar este problema va a volver a venir. Bueno, y hablamos qué características tienen uno y otro, y identificamos algunos países, aunque no están... Sí. Una pregunta. ¿La que era deficitaria no era la cuenta corriente? ¿Cómo? ¿La que es deficitaria no es la cuenta corriente? Ay, no te escucho bien. ¿Qué me preguntabas de la cuenta corriente? Discúlpame. ¿La que es deficitaria no es la cuenta corriente? A ver, escribímelo porque no. ¿O vos escuchaste bien, Nicolás? A ver cuál fue la pregunta. Es algo, no llego a distinguir las dos letras, lo que está Hola. mencionando. Sí, Hola, a ver. Sí, lo puede escribir mejor. Hola, ¿me escuchas? A ver. Hola. Hola. Hola, sí. A ver. Hola. Sí, te Hola, estamos hola. escuchando, ¿eh? Te estamos escuchando.
pregunta es si la cuenta deficitaria no era la cuenta corriente. No, bueno, vuelvo a repetir, las cuentas corrientes, el mundo es un mundo cerrado, entonces la economía mundial es una economía cerrada, entonces un país puede tener una cuenta corriente negativa, un conjunto de países va a tener una cuenta corriente negativa, un conjunto de países van a tener la cuenta corriente positiva, digamos. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, el mundo es una economía cerrada, lo que quiere decir que algunos países tienen cuenta corriente negativa, sí, Argentina suele tener cuenta corriente negativa, pero no todos los países tienen cuenta corriente negativa. No sé si ahí quedó claro. Claro, porque usted dijo que tenían la cuenta capital negativa, no la corriente. No, a ver, el mundo es una economía, el mundo es una economía cerrada, ¿sí? Entonces, muchos países tienen, los países que tienen cuenta corriente negativa tienen cuenta capital positiva. Los países que tienen cuenta corriente positiva suelen tener una cuenta capital negativa. Si no es exactamente una igual que la otra, bueno, la diferencia es la acumulación de reservas, ¿sí? Pero acá habíamos hecho el análisis de que, para simplificarlo, de que suponíamos que la balanza de pagos tendía a ser a cero, para simplificar. Pero a ver, un país que tiene una cuenta capital muy positiva y una cuenta corriente algo negativa, acumula reservas, digamos, si la relación, lo que es negativo y positivo, ya sea cuenta corriente o cuenta capital para el país que sea, si esa diferencia si esos números no son exactamente iguales, pero con signo cambiado, si eso no es igual, bueno, van a acumular o van a perder reservas, ¿sí? Pero lo que tenemos es que si hay un conjunto de países que tienen cuenta corriente positiva, hay un conjunto de países que tienen cuenta corriente negativa. Es obvio porque, a ver, ¿qué quiero decir? Lo que yo exporto es lo que importa a otro país y así sucesivamente. Por eso incluso en los informes internacionales ustedes van a ver que no se analiza tanto las exportaciones o las importaciones, se analizan solo las exportaciones, por ahí. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que yo exporto es la importación del otro, digamos, entonces eso suele pasar. No sé si ahí quedó claro. Entiendo de que sí. Bueno. Bueno, hablamos algunas características, precisamente acá tenemos, hay países que tienen cuenta corriente negativa, con cuenta capital positiva, de hecho financian la cuenta corriente negativa con cuenta capital positiva, y hay otros países que tienen cuenta capital positiva con cuenta capital negativa, ¿no? Entonces, esta es la característica general. Y acá había un conjunto de países, pero que yo le dije que esto era dinámico, no era exacto, pero bueno, son algunos países que están de un lado y del otro. Después vimos el mercado cambiario, que es muy importante para el comercio internacional, vimos las cotizaciones, y acá analizamos cómo puedo sacar tipos de cambio cruzados a partir de algunas definiciones de tipo de cambio que tengo. No necesariamente tengo que, si yo tengo la cotización peso-dólar, euro-dólar, yo ya puedo sacar la cotización peso-euro. La verdad que la cotización peso-euro está, uno la puede obtener, pero a ver, si ustedes me dicen, bueno, voy a ir a un país, qué sé yo, Uruguay, voy a ir a Chile, bueno, no hace falta que yo tenga la cotización del peso con respecto a la moneda del país que voy a ir, a Chile, a Colombia, lo que sea. Yo con que tenga esta cotización peso-dólar y la cotización que yo pueda tener con respecto a cualquier país que voy con el dólar, yo ya puedo sacar aproximadamente la cotización que hay de esa moneda contra mi país, ¿no? Contra Argentina. Bueno, y acá analizamos un caso específico, digamos, de si teníamos algunos tipos de cambio, cómo podíamos determinar la cotización del euro, siguiendo el ejemplo que estaba acá, y no mucho más que eso. Después, me fui para atrás, me parece. Bien, a ver. Bueno, después analizamos cuál era la oferta y la demanda de divisa, pero lo retomamos mucho en la última clase, que después vuelvo a hacer el comentario de la última clase que hice por gente que entró mucho tiempo después, y hablamos del tipo de cambio real, analizamos la implicancia del tipo de cambio real, lo puse desde este lado, el tipo de cambio real es una variable macroeconómica
pero yo lo puse desde esta lógica para que ustedes comprendan la importancia que tenía para las empresas. Bien, analizamos el tipo de cambio real y las distintas consideraciones, cómo impacta una devaluación y las características que eso tenía, cómo impactaba la suba de precios internacionales y qué conclusiones sacábamos con eso, y después, por lo último, la suba de precios locales y qué conclusiones podíamos sacar sobre eso, y acá estaban las tres conclusiones juntas, ya que el tipo de cambio real se puede modificar por tipo de cambio nominal, por los precios internacionales y por los precios locales. Bien, después vimos cómo se podía mejorar el tipo de cambio real sin devaluar, que básicamente era con mayor eficiencia o aumentos de productividad. Hablamos de lo que era la productividad, ¿sí? Y analizamos cuáles son los tres componentes del tipo de la productividad más importante: las máquinas y equipos, el capital humano y la tecnología. Hicimos una pequeña diferencia de lo que era la tecnología con respecto a maquinarias y equipos. Bien, después, bueno, pusimos acá cuáles son las variables que impactan en el capital humano. Y bueno, y seguimos con lo mismo en el término de que analizábamos la eficiencia, disminuir costo de producción y bajar impuestos sin afectar la solvencia fiscal. Es un punto que más adelante, en la segunda parte de la materia, veremos, el tema de la solvencia fiscal, y el aumento de la productividad, ¿no? Que básicamente era la inversión tanto en capital físico como en capital humano. Bien, y analizamos la oferta y la demanda de dólares, ¿no? De qué depende. Esto es una variable que se sigue mucho en Argentina. Por ejemplo, para relacionarlo y no sea tan aburrido esto, se está hablando que con el nuevo precio de la soja, en la Argentina tendría un incremento adicional de exportaciones, lo cual es un aumento de la oferta de dólares en la economía, ¿no? Entonces ahí tienen claramente que se está analizando, ¿no? Por ejemplo, decimos que esta parte, que es la cuenta corriente, está influenciada por el tipo de cambio real, y el tipo de cambio real, como le estaba comentando recién, depende de los precios internacionales. Bueno, precisamente una mejora de la competitividad para el sector agropecuario vía mejores precios internacionales va a ser un aumento de la oferta de dólares. Bien. Después analizamos devaluación e inflación, por qué una devaluación impacta en la inflación, y por eso muchas veces se trata de atenuar los vaivenes cambiarios, aunque a veces eso, si no tiene un sustento, lo analizamos, no tiene mucho sentido. ¿Qué quiero decir? Si yo emito dinero, la inflación en el largo plazo es un fenómeno monetario. Ustedes me preguntarán cuánto es el largo plazo, 1 año y medio, 2 años para la Argentina. La inflación se explica por fenómenos monetarios. Es difícil explicar la inflación por algo concreto, siempre es multicausal en el corto plazo, pero en el largo plazo es básicamente monetaria. Y lo que pasa es que a veces confunde, porque la emisión monetaria impacta primero en el tipo de cambio y del tipo de cambio impacta a los precios. Por eso a veces se suele atacar o se suele buscar que el tipo de cambio no aumente. Pero bueno, si la emisión monetaria es muy fuerte, tarde o temprano el tipo de cambio va a reaccionar, ¿no? Y si no reacciona el tipo de cambio, pierdo reservas. O sea, si la gente compra dólares y el tipo de cambio no sube, bueno, la autoridad económica se va a ver obligada a vender dólares, ¿no? O a vender algún tipo de activo en dólares, como bonos y demás. Bien, analizamos eso y analizamos el comportamiento de la devaluación y la inflación desde 1956 hasta acá. Lo tenemos al dato. Bien, estos gráficos eran más para fundamentar eso. Después fuimos a hablar de los recursos y analizamos la población, un análisis estático y dinámico, ¿sí? Donde mirábamos, por un lado, las pirámides, las características de los tipos de pirámide poblacional. Son muy utilizadas para las empresas, para ver por dónde puede andar el consumo, ¿no? Y demás. Bien, después empezamos a analizar algunos elementos dinámicos, como el crecimiento demográfico, bueno, y algunas
definiciones básicas, ahí no creo que haya mucho problema porque son más bien definiciones no complejas. Y analizamos cómo se determinaba el crecimiento poblacional. Y de hecho sabíamos que con indicadores de 2 censos se podría sacar cuánto creció la población en el medio y así proyectarla. Por ejemplo, fíjense qué interesante, un trabajo que estamos haciendo con Nicolás, que no sé si ustedes lo han podido ver, pero que ha impactado en las redes de la universidad. Estamos haciendo un análisis de cómo impacta la pandemia en las variables claves de la pandemia, ¿no? O sea, fallecimiento, contagio, vacunación y demás. ¿Y qué pasa? Tenemos que relacionarlo eso con la población. ¿Y qué porcentaje de la población está vacunada? ¿Qué porcentaje de la población no está vacunada? ¿Cuántas muertes por millón de habitantes hay? ¿O cada 10.000 personas? Entonces, no tenemos las poblaciones, no hay un censo del 2020, y obviamente tampoco del 2021, pero bueno, el INDEC lo ha proyectado a la población de esta manera, ¿no? Es decir, tengo los indicadores, 2 censos, 2001-2010, saqué el crecimiento que hay entre ese periodo y voy proyectando del 2010 en adelante hasta el 2020, y es un dato muy importante que no solo lo estamos usando nosotros, sino ustedes van a ver que dice la Argentina tiene tanto por ciento de la población vacunada, o la Argentina tiene tanto por ciento de la población de 80 años vacunada, de 50, de 60, y eso sale con estos indicadores que hace el INDEC. Bien, después analizamos el mercado de trabajo, analizamos lo que es la población económicamente activa, la pasiva, la población total, algo que después con Nicolás, si mal no recuerdo, se avanzó un poco más. Y seguimos analizando con algunas definiciones del mercado, ¿no? Distintas características del mercado. No creo que haya mucho ahí. Cómo sale la tasa de desempleo, de subempleo y demás. Y aparecía, también la tasa de empleo, ¿no? Que está relacionada con la tasa de desempleo. Y ahí había acá un ejemplo simple. Y después también, nuevas definiciones, y habíamos llegado a las características del mercado local, y ahí la explicación era que durante la pandemia la gente no salió a buscar trabajo porque había restricciones a la movilidad, y eso afectó a la oferta de trabajo, y como lo veíamos, que la oferta de trabajo en el segundo trimestre del 19 fue más alta que la del segundo trimestre del 20, eso es poco probable. Digamos, la población va creciendo, la oferta debería ir creciendo, entonces es innegable que las restricciones a la movilidad de las personas redujo la oferta de trabajo. Y entonces en la universidad hicimos un escenario alternativo, que dijimos, ¿qué hubiera pasado si se hubiera mantenido la misma tasa de actividad? ¿Sí? La misma tasa de actividad, no esta tasa de actividad que había caído, que se refleja acá, si no se hubiera mantenido la misma tasa de actividad, y el desempleo, lejos de ser el 13,10% que informó el INDEC, iba a ser del orden del 30%, y en el último cuatrimestre, si no hubieran estado las restricciones a la movilidad, lejos del 11% hubiera sido el 15%. Acá lo que es importante destacar, que es muy importante, comparado con nuestra historia reciente, es que no es que el INDEC esté haciendo mal las cosas, como en algún momento nos generaba cierta sospecha algunos índices, sino que en este caso la oferta, cuando el INDEC la salía a relevar, era mucho más baja porque la gente no podía salir. El tema es si eso reflejaba el verdadero desempleo. Es obvio que había mucha gente que quería salir a buscar trabajo y no podía por las restricciones, por eso es que hicimos un supuesto fuerte, si ustedes quieren, que se mantenía la misma tasa de actividad, que por el otro lado, fíjense que no hay mucha diferencia, si miramos por los últimos los últimos trimestres, si miramos los últimos trimestres estaba en el orden del 47 y acá se había caído, nuevamente por las restricciones a la movilidad. Bien, eso fue lo que analizamos, estas son las características del desempleo que nosotros creemos que debería haber si se pueden relevar la verdadera oferta laboral.
Bueno, acá tuvimos lo mismo que está acá expresado en un gráfico, y vimos línea de pobreza e indigencia, que creo que fue en realidad lo que vieron con Nicolás, y yo terminaría con lo mío, y en todo caso después que Nicolás comente lo de él, así podemos seguir un hilo conductor todos. Y después fuimos al capital, al otro recurso, vimos el capital trabajo, el recurso trabajo, ahora vamos a ver el recurso capital, y analizamos qué es la inversión de alguna manera para las cuentas nacionales, un dato interesante para mirar, y bueno, vimos la importancia que tenía el capital para el crecimiento económico, tiene que ver mucho con la productividad cuando mirábamos el tipo de cambio real. Analizamos la importancia del ahorro interno y el ahorro externo, y hablamos del asesoramiento, el atesoramiento que hay, que bueno, que les explicaba yo que ya se puede considerar fuga de capital a aquellas personas que compran dólares para ahorro, ¿no? Es decir, todo dinero que sale del mercado de capitales o que sale del mercado financiero para hacer colchón, por ejemplo, es de alguna manera fuga de capitales, sale del sistema. Y vimos ahí la inversión en términos, vimos cómo se componía el PBI en términos corrientes y más que nada la importancia de la inversión, y hacemos este análisis que dijimos, bueno, ¿qué importancia tiene la inversión para el crecimiento económico de un país? Y vimos que Argentina creció en su momento a tasas muy elevadas, con niveles de inversiones que eran esto, y sacamos la conclusión, un poco después, que no nos parecía que estuviera relacionado con su historia. Y de hecho, hicimos este cuadro donde despejamos solo el 2003-2007 por el problema de que veníamos de la crisis muy fuerte de la convertibilidad, e hicimos un análisis de más largo plazo de la inversión, y vimos que con niveles de inversión del 18% la Argentina no puede crecer más allá del orden del 2%, acumulado todos los años, 2,5% si ustedes quieren, pero ya estaríamos hablando de un puntito más de inversión. Y la explicación es que, bueno, la Argentina necesita niveles de inversión muy por encima del 18% si quiere crecer fuerte, y que no es que se va a poder crecer a tasas chinas con inversiones de este nivel. Esto no lo digo yo, sino lo dice la Argentina contra su historia y la Argentina contra el mundo, que fue la conclusión que sacamos. Miramos países parecidos a la Argentina y con niveles de inversión parecidos a la Argentina no se crece más allá del 2-3%. Fíjense que acá están para crecer al 4, casi al 5%, se está invirtiendo casi el 21%, por ejemplo, en Perú, ¿no? Por lo tanto, la Argentina tiene un muy bajo nivel de inversión sobre PBI, que es el recurso capital, digamos, y eso no nos permite ser muy optimistas en el crecimiento en el largo plazo, lamentablemente para un país que tiene, relacionándolo con el mercado de trabajo, los niveles de pobreza, indigencia y desempleo que tenemos. Bien, bueno, entonces acá analizamos cómo venía para el presupuesto y veíamos que en términos del presupuesto tampoco se era muy optimista. Fíjense que estábamos hablando de inversiones en Argentina del 18%, crecemos a bajas tasas, el presupuesto estaba dando una inversión por debajo de eso incluso, entonces no daba margen para ser muy optimista. Y seguimos con esto, volvimos a analizar esta parte y analizamos el PBI per cápita. Esta ya sería la última clase, que quiero hacer algún comentario nada más. Y bueno, analizamos también nuevamente cómo venía la inversión sobre PBI. Fíjense que ya tenemos los datos del 2020 y tenemos una inversión muy baja, ¿no? Bueno, acá habíamos analizado cómo se podía calcular la variación del PBI corriente y analizamos el valor actual. De esto recuerdo que lo vimos, vimos hasta acá el valor actual, después de esto lo voy a retomar. Lo que quiero consultarles a alguien que me diga, que me recuerde, hasta dónde habíamos llegado a ver esta última clase, que no me acuerdo exactamente. El riesgo país lo habíamos visto, eso estoy de acuerdo, que estoy convencido que lo hemos visto, y me parece que esto del sistema financiero y la relación entre los depósitos y el crédito y la actividad económica de cada uno de ellos, su relación con la actividad económica, y creo que habíamos llegado hasta acá, ¿puede ser?
¿Alguien que me pueda contestar? La similar, la anterior, profe, a ver, la 122 me parece. ¿Hasta acá llegamos? Si yo mal no recuerdo. Hasta la 122. ¿Alguno más me puede dar una mano a ver hasta dónde habíamos llegado, que se acuerde? Profe, yo del riesgo No, país me acuerdo 100, seguro. no, 120, la anterior, profe. ¿Hasta acá? No, una más, una antes. Ahí, esa. Sí, Si yo yo creo mal no recuerdo. que estas dos creo que las vimos y faltaba, o esta también creo que las vimos y faltaba esto. Esto no lo vimos, me parece. No, eso no. No, Bueno. eso no. Bueno, a ver, para cerrar lo mío y que hacer un punteo con los temas de Nicolás, esta presentación, la última parte, tengan presente que hay algunas slides que se repiten, ¿no? Y por lo tanto entran. Esta slide se repite, esto se repite de la clase anterior. Pero esta clase va a entrar para el segundo parcial. El motivo por el cual entra para el segundo parcial es porque yo me olvidé de cargarla en el Classroom y falta muy poco para el parcial y no se la quiero dar para que la lean, porque si tuvieran dudas no me pueden consultar. Entonces, esta última, vuelvo a repetir y quiero ser recontra claro, digamos, aspectos que están relacionados con esto y aspectos que están relacionados con esto, ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Recuerden que les estoy diciendo que acá ya lo habíamos visto, ¿no? En la clase anterior lo habíamos visto. Solo como hilo conductor yo arranqué unas 2 slides de la clase anterior. Por lo tanto, esto iría, por supuesto, ya les anticipo que no le voy a andar preguntando fechas de décadas y eso no tiene sentido porque eso se puede mirar el cuadro y no voy a andar pidiendo que memoricen números, digamos, ¿no? Un poco pedagógico eso, pero quiero decirle que desde el punto de vista conceptual, el crecimiento acumulado, promedio, todas esas cosas, esto lo hemos visto, y esto también lo hemos visto, digamos, y lo del PBI per cápita, si ustedes quieren, déjenlo, no hay mucho para ver ahí, lo que quiero demostrar acá es que el PBI cae sostenidamente desde el 2012, no es algo nuevo que está cayendo. Pero bueno, básicamente me refiero a lo que es el valor actual. El valor actual no se lo voy a tomar. Me parece, si bien es una herramienta muy simple para analizar proyectos de inversión y cuando uno hace un curso de proyecto de inversión, esta sería la clase introductoria, pero este tema va a entrar para el segundo parcial por este error que cometí yo de no poder haber cargado la clase, ¿sí? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Alguno tiene alguna duda o algo? ¿Me quiera consultar algo? Y pasamos al punteo de los temas de Nicolás. ¿Hay alguien que... Bien, perfecto. Una pregunta, profe, una pregunta. Usted dentro de las balanzas de pagos nombra un ítem en donde dice que se considera bien a los sueldos de los empleados, ¿puede ser? A ver. Sí, no me queda bien claro, la verdad es que no me queda claro el concepto. A ver, los pagos de salarios sí corresponden, o sea, por supuesto que la balanza de pagos no se va a pagar, no se va a contemplar el pago de salarios, lo vamos a buscar exacto, en donde está los pagos de salario correspondientes a lo que puede pagar la Universidad de Lomas a nosotros que somos profesores, lo que paga el Ministerio de Economía a los empleados del Ministerio de Economía que están en el edificio central, al lado de cómo es de la Casa de Gobierno. Y como no se incluyen el pago de los médicos que están acá. Ahora, si voy a pagar salarios de empleados argentinos que están en una embajada en Estados Unidos, por ejemplo, eso tiene que ser registrado en la balanza de pagos, ¿sí? Y eso se registra. Y nosotros lo vimos acá, que lo voy a mostrar exactamente, creo que era sueldos, salarios y otras prestaciones de las personas físicas perciben trabajo que realicen residentes en una economía distinta a la suya. Esto, por ejemplo, es toda la plata que yo voy a pagar a mis embajadores
que están en el resto del país, en el resto del mundo, perdón, no, si están en el, primero que no hay embajadores en el resto del país, porque eso es, embajada es una representación del país en el exterior. Yo todos los embajadores que están fuera del país, yo les voy a pagar los sueldos, y todos los que están los empleados que están trabajando en embajadas, les voy a pagar y eso se va a registrar en la balanza de pago. Así como todos los ingresos de que entren, por ejemplo, cuando el gobierno de los Estados Unidos le paga a sus empleados que trabajan en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, todos, no solo la embajada, todo lo que tenga que ver relacionado con la representación de los Estados Unidos en Argentina, que se paga, que está a cargo del gobierno de los Estados Unidos, eso se paga y esos ingresos en dólares que hay se registran en la balanza de pago en este lugar como un ingreso. Se registra. Claro. Sí, ahora entiendo, me confundía la palabra ingreso, pues yo me acordaba de su ejemplo que usted decía, bueno, si yo le pago a mis embajadores, digamos que es plata que sale, por eso me confundía la palabra ingreso, se refiere a los sueldos de la gente acá, que trabaja acá. Claro, en realidad, si vos querés, es ingreso barra egreso, ¿no? Perfecto, profe, gracias. Pero se suele decir ingreso, el concepto es ingreso primario, ¿no? Entonces, si es plata que paga, qué sé yo, el gobierno de Francia, a los franceses que están acá, en su representación legal, esos euros se van a registrar a la cotización dólar, porque esto se registra en dólares, y se va a registrar con signo positivo. Y si nosotros pagamos al embajador argentino que está en Francia, se va a registrar, también va a salir, seguramente es una salida en euros, pero se va a registrar a tipo de cambio del dólar y se va a registrar con un signo negativo, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que es salarios va acá. Nuevamente, salarios que no tienen como cabeza la Argentina. Acá no se va a registrar los pagos de los sueldos de maestros que están dando clases en Argentina, ¿no? Si hubiera un maestro, creo que no, pero si hubiera una escuela argentina en Estados Unidos y que lo paga el gobierno argentino, bueno, a esos habría que pagarle, eso se registraría acá. Pero esos son salarios que se pagan que están fuera de la Argentina o gobiernos que no sean la Argentina. Creo que quedó claro, ¿no? Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no sé, yo diría, Nicolás, si vos querés hacer un punteo de tus temas. Yo ya sí, lo mío de todas maneras es breve, conmigo vieron una clase, pero lo único que necesitaría, si me haces host, así sí. puedo mostrar lo que vimos. Sí. En teoría ya lo son. Ahí va, sí, ahora sí. Bueno, esto no. Esto sí. Bueno, conmigo básicamente lo que continuamos es viendo un poquito empleo-desempleo. Y lo que hicimos es meternos un poquito en el informe del INDEC para entender las diferentes variables, la evolución y cómo analizar los diferentes cuadros que presentan. Entonces vimos un poco cómo estaba compuesta la población económicamente activa, qué parte de ella ejercía presión sobre el mercado de trabajo. Después vimos algunos gráficos dinámicos, otros estáticos como este, otro tipo de composiciones por rango etario, por tipo de trabajadores, por jefe de familia, por relación de parentesco. O sea, vimos los cuadros que muestra el INDEC, básicamente. Los analizamos un poco para entender qué era lo que mostraba y qué información y para qué nos podía servir la información que nos daba. Después vimos un poco, hicimos un repaso sobre pobreza e indigencia, revisamos lo que era la línea de pobreza y la línea de indigencia, vimos el coeficiente de Engel para relacionar los dos tipos de gastos, tanto el gasto alimentario como el gasto total, o sea, canasta básica alimentaria, canasta básica total, o sea, línea de pobreza y línea de indigencia por el caso de la canasta básica alimentaria.
línea de pobreza para el caso de la canasta básica total. Vimos, bueno, un poco revisamos cómo estaba compuesto qué era el coeficiente. Acá vimos el cuadro que se presenta que en la info del INDEC, que muestra la evolución de los valores de las canastas y la relación a través del coeficiente. Después, bueno, seguimos viendo lo mismo, vimos un ejemplo de, también introducimos lo que era la unidad de referencia en base a un adulto equivalente para poder determinar también un hogar que esté bajo la línea de pobreza o indigencia. Entonces lo calculamos en base a, o sea, vimos 2 ejemplos que los tienen en el PDF que tienen subidos. Y después analizamos algunas canastas, las que tuvimos alrededor, las últimas por lo menos, cómo estaban compuestas, más que nada para entender cómo fue evolucionando el consumo de las personas y qué representaba cada tipo de canasta. Entonces podemos ver que, no sé, comunicación, por ejemplo, y transporte en la última aumentó más que en las anteriores, por cuestiones tecnológicas que van avanzando y necesidades de consumo que se van modificando. Vimos que, o sea, vimos que era un conjunto de bienes, que las canastas eran conjuntos de bienes, no eran, no había una cuestión de precios, sino que el precio era lo que iba evolucionando mes a mes, pero las canastas en sí se mantenían, la composición de los bienes, y se modificaban cada cierto tiempo. Y después, bueno, analizamos algún cuadro también de evolución de la pobreza e indigencia de las personas y los hogares, y básicamente es eso lo que vimos, fue una sola clase. No sé si ahí quedó alguna duda al respecto de esto. Básicamente poder analizar estos cuadros, entender qué es que una persona esté bajo la línea de pobreza, qué es que una persona esté bajo la línea de indigencia, y bueno, y entender los gráficos también de empleo y desempleo, que bueno, ahí es entender los conceptos de qué es la población económicamente activa, que vuelvo un poquito a eso. Pero bueno, básicamente entender qué son los desocupados, qué son los ocupados demandantes de empleo, qué son los ocupados no demandantes pero que están disponibles. No mucho más que eso, por lo menos por mi parte no tenían. No sé si hay alguna duda, consulta al respecto. Bueno, bien, si no hubiera dudas, entonces no tenemos mucho más que comentarles, digamos, por nuestra parte. Para los que de vuelta por las dudas, para ser claro, lo último que vimos de valor actual, dado de que yo no había subido la presentación el miércoles de la semana pasada, eso entraría para el segundo parcial y no para el primero. ¿Sí? Bueno, listo, si no hay Profe, dudas. Sí. no, A ver, no alcancé a escuchar nada prácticamente. Escuché No, ruidos. yo quería preguntar cómo iba a ser el parcial, si tenemos que tener en cuenta algo. No, el parcial va a ser múltiple choice, digamos, donde en algunas preguntas puede haber más de una opción correcta, y para que esté totalmente bien la pregunta tienen que estar marcadas todas las posibles opciones correctas. Y no más que eso. No recuerdo, no sé si ustedes no hablaron por ahí, porque eso lo suele definir a veces Leo en base a los temas que yo le mando, cuántas preguntas van a hacer, pero no sé si eso ustedes con Leo lo pudieron hablar. Si no, después de última le digo que ponga un comentario en
en el Classroom, digamos. Ok, Pero va a ser múltiple choice, ok, gracias. ¿sí? Gracias. Sí, Profe, profe, una consulta. Leo había dicho, perdón, que iban a hacer 10 preguntas, si no me equivoco. Ok, Iban a hacer 5 de él y 5 de ustedes, pero no perfecto. recuerdo si mencionó el tiempo que íbamos a tener. Bueno, eso le digo a él que le suba en el Classroom cuánto tiempo le va a dar, ¿sí? Las preguntas no son difíciles. Si ustedes tienen más o menos los conceptos claros, no van a ser difíciles. Pero le digo a Leo que ponga un comentario en el Classroom. Gracias, profe. No, listo, no hay problema. Profe, con respecto al tema que no entra, que es el valor actual, esa también es la filmina del riesgo país, ¿eso tampoco entraría? Claro, el riesgo país es posterior a eso, Ah, ok, en términos de presentación, y por lo tanto no entraría, gracias. ¿no? Profe, ¿le puedo consultar algo que le había consultado el otro profesor, pero no terminé entendiendo? A ver, ¿era un tema de los míos o de los que había dado él? No, el sábado. Son de los sábados. Bueno, yo si querés te contesto, pero preferiría que conteste Leo, porque siempre hay alguna particularidad sobre los temas que uno analiza. Pero, a ver, yo te diría que le mandes un mensaje, yo le pregunto a él que te conteste, pero bueno, si querés, comentame por lo menos cuál era el tema. No, era más conceptual, porque como que en la primera clase hablábamos de sistema cerrado y según lo que estoy investigando, economía cerrada y sistema cerrado son diferentes y quería confirmar eso o si son lo mismo. A ver, no sé exactamente a qué se refirió él con, bueno, economía cerrada, como te dije, es claro, es si uno tiene menor apertura comercial, digamos, ¿no? Y como les comentaba, si bien los países pueden ser economías abiertas o menos abiertas, o eventualmente, no existe la economía totalmente cerrada, ni siquiera las economías más anticapitalistas, por llamarlo, por si no Claro, llamarlo. pero se refería a los sistemas en realidad, por eso a mí me sale más economías cerradas en todas partes y no sistemas cerrados. Por Bueno, eso voy a hablar con él para que él te aclare bien lo que a él se refirió como sistema cerrado, digamos, de economía. Bueno, dale, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Agustina. Agustín. Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, me estaba fijando el Classroom y ahí están las especificaciones del parcial. Dice que dura media hora, cuántas preguntas son y Ok, perfecto. Ahí está, entonces. No haría falta, digamos. Entonces el examen dura media hora, son 10 preguntas. Les diría que 3 minutos es tiempo más que suficiente para responder al menos mis preguntas, y entiendo que la de Nicolás posiblemente también. O sea, no son preguntas complejas. ¿Sí? Profe, ¿Alguna? usted cuando haga las preguntas capaz que nada que ver, ¿no? Pero se va a referir, por ejemplo, que nos pone una situación y nosotros tenemos que responder o así un tema más conceptual. No, a ver, como hay opciones cerradas, si bien pueden ser cuestiones conceptuales, como hay opciones cerradas, es muy concreta la respuesta, digamos, ¿no? Como no hay posibilidad de desarrollo, es más complejo eso. Puede haber cuestiones conceptuales, ¿no? Pero, a ver, tomando el ejemplo el comentario que hacían recién, para dar un ejemplo puntual sobre los salarios. Si yo dijera los salarios de los empleados argentinos que trabajan en la Embajada de Francia, se registra en la balanza de pago, ¿en qué parte? Bueno, entonces por ahí te pongo cuenta corriente, cuenta capital, balanza comercial. Entonces, bueno, ahí ustedes deberían elegir la opción correcta, ¿no? O sea, si bien por ahí es algo, si vos querés, podés llamarlo desde el punto de vista conceptual, tal vez, es una respuesta muy concreta. Claro, claro, como que no amerita muchas dudas. Va a meritar muchas dudas. Si vos tenés el concepto claro,
no amerita muchas dudas, ¿sí? Dale, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta más? En caso de que nos dijo que también que estudiemos los cuadros, pero específicamente ¿qué hay que estudiar? ¿De que aumentan, disminuyen? ¿Esa Bien, clase de...? perdóname, no te entendí. ¿Los cuadros dijiste? Claro, sí, los cuadros. Los cuadros están para fundamentar cuestiones conceptuales. Yo no te Ah, bueno, está bien. voy a preguntar cuál era el nivel de inversión en la Argentina entre mil, porque aparte sería una pavada, porque es preguntar una cuestión de memoria, ¿no? Es decir, eso no, esa pregunta no la vas a tener, digamos. ¿Y cuál era el nivel de inversión en la Argentina en el año, en la década del tal, o en el 2003-2007? No, a ver, vimos lo que era el recurso capital, vimos lo que era el recurso trabajo, y hicimos algunos análisis del cuadro para que ustedes vean, porque si yo les explico, sí, la pobreza, la indigencia, esto, lo otro, y ustedes no ven un cuadro como les mostraba Nicolás, como le mostré yo, digamos, para mostrarle la variante. Y sí, el desempleo en la Argentina cayó, y el desempleo es menor en pleno pandemia que el año anterior, y eso puede ser, no, no puede ser. Bueno, se fundamenta con un cuadro la lógica de por qué eso podía ser o no podía ser. Pero Está bien, está bien. para fundamentar cuestiones conceptuales, ¿sí? Para que ustedes vean en la práctica para qué se hace, digamos, cuál es la finalidad, porque si no es leer muchos conceptos, mirar muchos conceptos, recordar y decir, y esto no sirve para nada. Bueno, no, sirve. De hecho, fue el comentario que yo les estaba diciendo de un trabajo enorme que hace Nicolás en una bajada de datos para cómo es para el tema de la pandemia, y nosotros tuvimos que relacionarlo todo con la población. ¿Y de dónde salió el dato de la población? Del INDEC. ¿Y el INDEC de dónde lo sacó? Lo sacó del crecimiento, de la perspectiva de crecimiento de la población en la Argentina. ¿Y de dónde lo sacó? Del censo 2001 y del censo 2002, y vimos la fórmula por la cual saca el crecimiento acumulado de la población. Pero nada más que eso, digamos. Yo no te voy a preguntar cuál es el desempleo del cuarto trimestre de la Argentina. Eso no lo vas a ver. Esa pregunta no va a ser. No, pero más que nos encargaba analizar un cuadro, por ejemplo. Si Bueno, eso sí puede pasar. aumentó. Eso sí puede pasar, claro. Eso sí puede Ah, pasar. O analizar algunos datos. Eso sí puede pasar, ¿no? Eso sí puede pasar. Analizar algún dato puntual. Eso sí, pero no va a ser que no vas a tener que recordar un dato de la economía argentina, de lo que nosotros hemos visto de empleo, desempleo y demás. Eso es decir, no va a estar la pregunta, ¿cuál era el nivel de desempleo en la Argentina en el cuarto trimestre del año 2021? O 2020, porque en 2021 no estamos, en 2020. Eso no va a pasar. Esa pregunta no va a estar. ok, gracias. Y una cosita más. En base a lo que estaba diciendo sobre los conceptos y un ejemplo de pregunta que puedo hacer con el tema de los embajadores argentinos en Francia. Me quedó la duda por el tema de los salarios, pero si están viviendo en el extranjero, ¿se les tiene que registrar igual? Y porque son pagados con plata de Argentina y son dólares que salen de Argentina hacia Francia. Ah, pensé que directamente como vivían allá, estaba allá y bueno, No, hacían las no. transacciones. Ah, está bien. Es plata que se financia de dólares que hay en la Argentina para ellos, así como si lo que cobra el embajador de los Estados Unidos acá, se lo paga el gobierno americano y le gira dólares a él para que él viva acá en Argentina. Entonces, él con los dólares, esos dólares tienen que ser registrados como un ingreso, digamos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo. No, entonces no tenemos más nada. No sé si vos querés decirle algo más, Nicolás, si no, estamos terminando.
No, bueno, por mi parte es eso, es conceptual, es que si entendieron si pueden analizar los cuadros, si entienden lo que vimos, les va a resultar fácil. Pero Una bueno, pregunta, muchos éxitos. profesor Sí, Nicolás, a usted. Claro, porque usted dio unos ejercicios, sí. y yo, bueno, la resolución de la última parte no la pude ver porque, bueno, porque tenía que irme a trabajar. Sí, Bueno, sí, dígame, escucho. no, pregunta. No, bueno, esa resolución, porque la primera parte la tengo, creo que del 1, del 2, pero los últimos dos no los tengo. Ok, los últimos dos eran básicamente lo que pedían era el coeficiente de Engel, si no me equivoco, y sí. después la canasta básica total y la canasta básica alimentaria de una persona. Y los datos están plasmados ahí en el ejercicio, ni siquiera el único cálculo que hay que hacer es el del coeficiente, que es dividir uno por el otro. Y después lo otro es simplemente entender a qué se relaciona la canasta básica total y a qué se relaciona la canasta básica alimentaria. Y es volcar los datos ahí. No. Pero la fórmula está ahí, la dio usted, ya ni me acuerdo de esto. ¿La dio usted esa fórmula? ¿La fórmula del coeficiente? Sí. Sí, está en la presentación. Es básicamente es la relación entre la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. En realidad es la relación entre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, pero cuando se habla de la inversa es la canasta básica total dividido la canasta básica alimentaria. Pero básicamente es la relación entre uno y otro, o sea, dividiéndolo. Y ahí mismo tienen en la presentación tienen un cuadro en donde tienen la evolución del coeficiente durante el paso del tiempo. O sea, en el slide número 49 de mi presentación tienen el coeficiente. Después en el slide número 50 tienen la relación entre las dos canastas con la inversa del coeficiente. O sea, la inversa del coeficiente es canasta básica total dividido canasta básica alimentaria, y el coeficiente es canasta básica alimentaria dividido canasta básica total. Igual el valor, o sea, se dan cuenta porque uno es el valor más grande, el otro es el valor más chico. Y después lo que tienen en base a eso también es la relación también en el adulto equivalente para saber si un hogar cae bajo la línea de pobreza o la línea de indigencia. Que ahí lo que tienen es que sumar las unidades de referencia de adulto equivalente para llegar al total de ingresos de una familia para que sea pobre o indigente, o no. No sé si respondí. Sí, perfecto, profe, perfecto. Gracias. Buenísimo, de nada. Bueno. ¿Clases prácticas va a tomar? ¿Dinámica poblacional, por ejemplo, o no? ¿O teoría? A ver, todavía yo no he hecho todavía las posibles preguntas, se las voy a mandar en estos días a Comesa Leo, pero sí puede haber algún cálculo de cómo es de algo, como por ejemplo de lo que puede estar planteando Nicolás o plantear algún ejercicio práctico simple, y a partir de ahí, bueno, habrá 5 opciones para determinar cuál es el resultado correcto, digamos, nada más, es algo simple. Fórmulas muchas no han visto, por otro lado, ¿no? No. Ok, gracias. No, de nada. Profe, una última cosa. ¿Le puede decir a Leo si después pone, porque dijo como que le parecía que 8 de la mañana era muy temprano para arrancar el parcial, y si después determina el horario en el que empezaríamos? Bueno, que aclare el horario de comienzo. Igual en las consignas que subió está. Sí, está en el Classroom. ¿Qué En las horario? consignas que subió dijo que 8:25 iba a colgar un link o algo así para arrancar 8:30 en general. Bueno, listo, entonces ahí está respondido. Entonces ahí está respondido, ya está en el Classroom. Dale, gracias, profe y chicos. Listo. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, listo, entonces estaríamos terminando acá. Y bueno, nosotros
nos estaríamos viendo la semana que viene para arrancar ya con la segunda parte de la materia. Bueno, listo, yo termino acá. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos. Chau, Gracias, chau. profe. Chao, Chao. muchos éxitos. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao.